Si un Salamaleco dice Palunganga Tulumana, va con licencia de los propios Sarabanda, va con licencia de Cuyo, mamá Umbu, mamá Kengi, dice va con licencia de los propios Guatariamba, los propios Isasi Sasi Siete Rayos, va con licencia de Cubayende, va con licencia de todo Infuiri que cuenta en Ganga. Abre Cuto Brindinga. Yabá dice en Sara, dice uno Monganga, para que cuente cheche los mundeles en lo encila, para sucular el encombo del mundele, para quitar la letra de Infuiri, la letra de muerte, o la letra de enfermedad, yari yari, y quitar la letra de la cárcel, Kutamú Lambu. Estos macutos o resguardos los van a proteger a la persona de todas las cosas malas que existen. Cuando un gangulero, un palero, un mayumbero le entrega un macuto a usted, un resguardo, una monganga, ya usted pertenece a ese munanzo porque usted tiene una pieza religiosa de ese munanzo congo, a pesar de que usted no esté rayado. Muchas personas quieren tener una pieza religiosa de esta índole, pero no está rayado ni está involucrado en tantas cosas. Por eso podemos entregar un macuto y esa persona va a ser de todas formas el ahijado de nosotros, porque tiene una pieza que tiene que traer todos los años para darle durial menga, o cuando están las fiestas o consagraciones en el Munanzo Congo, los rayamientos, para así darle de comer a su macuto o a su monganga, o como pueden llamarse, cabunga. Si estamos claros en lo que estamos hablando, sabemos que existen muchos tipos de macuto o resguardo o muchos tipos de monganga. Estos macutos todos tienen que tener nombre, ya que es entregado un espíritu de la enganga, un inquisi de la enganga que va a proteger a la persona. De esa manera queremos decir de que existen muchos tipos de resguardos que son buenos. Otras personas que son religiosos no saben hacer un macuto o un resguardo y simplemente lo dan en una bolsita de tela poniendo dos o tres cosas que ni las lleva. Pero nosotros en la religión del palo monte o palo mayombe tenemos los macutos o resguardos o mongangas mejores que existen para cualquier persona. No hay nadie que dé un macuto, un resguardo, una monganga como un palero, un gangulero, un mayumbero, como es conocido. En la vida, como religioso, se aprende a través del tiempo y no aprendemos de hoy para mañana. Esto significa de que siempre tenemos que tener aquella persona que nos va a transmitir los conocimientos, que sea una persona seria, decente y que no tenga ningún interés económico ni monetario para enseñarle esta religión. Los macutos tienen diferentes formas y si bien son trazados con signos, como podemos ver, y si ya conocemos los trazos que hemos hecho, sabemos el macuto cuadrado o la monganga a quién pertenece. Este macuto o resguardo en forma de jolongo, como que hemos enseñado, pertenece a Cubayende y es bueno para librar a la persona de enfermedades, de problemas cotidianos
quitando la envidia y quitando de la mente problemas que le pudieran subsistir a la persona si va a ir a un sitio determinado. En Makuto le quita ese deseo a la persona, y la persona, cuando ya conoce todo esto, pues simplemente no va al sitio para evitar los problemas. Los Makuto en los bolsillos de los mundeles de los hombres muchas veces se pueden mover y avisar de algún problema o dar a la persona el mensaje a través de los sueños. Un Makuto es bien importante a cualquier persona, sin estar rayada o no. Un Makuto hecho por un gangulero que sepa, no un resguardo que te den ahí y te dan dos o tres cositas y te dice que eso es un resguardo y ni lo preparan, ni saben ni qué cosa es lo que es. Los Makutos, después que se le da de uriar, se le da de comer, se le echa lango, camaputo, agua de coco. También le podemos echar lango, cocosa, agua de río. También le podemos echar lango, cumanzulu, agua de lluvia. O lango, musenga, agua con azúcar. Los resguardos son hechos para librar a la persona de todas las cosas malas. Y siempre se le hacen ceremonias para así fortificar al espíritu que es transmitido a Makuto, a resguardo, un espíritu de la enganga. Los Makuto pueden costar muy caro para las personas que lo hacen correctamente. Las personas que no saben hacerlo lo hacen con una telita, un saquito de telita. Y eso es como lo hacen las personas que no saben. Pero los ganguleros que tienen experiencia y han tenido esa oportunidad de aprender estos makutos o resguardos o monganga o kaunga o congo o kuto o enkuto o dilanga o quineno, todo ese tipo de nombres que le ponen, son sumamente poderosos. Yo tengo mi monganga. Muchas personas que van a lugares, a fiestas, en Munanzos Congo, pues a veces no llevan su collar de bandera, pero dicen que tienen una monganga en el bolsillo. Eso significa que tiene un makuto o un resguardo. Las letras se pueden alejar, sobre todo en Fuiri de Yari Yari o Kutamu, Bambú, Lambú. Esto significa que puede alejar todas las letras malas de enfermedad, de letras de muerte o letras de justicia que tiene la persona en ocasiones. Por eso, siempre un makuto o resguardo o una monganga es importante tener o que la persona tenga un resguardo. Para muchas personas que están en la religión, muchos no tienen un makuto, ni tienen una monganga. Otros que no son religiosos tienen un makuto. El hecho de que usted vaya a buscar un resguardo a un Munanzo Congo no significa que usted tiene letra de rayarse y que usted hay que rayarlo. A lo mejor con el tiempo, si usted ve el Munanzo ese Congo trabajando con respeto y trabajando con honor y con sinceridad y sin explotación, a lo mejor usted mismo dice, padrino, yo quisiera que usted me rayara. Pero antes tenemos que excepcionarnos de cómo funcionan esos Munanzos Congo, hasta dónde ellos conocen y hasta dónde
desconocen todas estas formas primitivas que existen. A través del tiempo, yo he expresado cómo son cientos de trabajos. Muchas veces ponemos la flecha de Guatariamba para alejar la justicia y hacer presentación en el Lango Canamputo, en el agua de coco, o en el Lango Cocosa, el agua de río, o en el Lango Cumanzulo, el agua de lluvia. Esto refresca a los macutos resguardos después de haberle dado durial, y cuando usted le entregue la pieza a la persona, va a estar fresca. No lo va a entregar lleno de sangre, porque la sangre es caliente y la sangre quema si usted le cae arriba. Otros ganguleros más cristianos le echan Lango Nzambi, que es el agua bendita. Muchos de ellos mismos la hacen, y otros los mandan a buscar a la iglesia. Como dicen, todas las aguas son benditas, pero los ganguleros tienen su forma de trabajar y mantienen estos tratados o convenios de Tambatilanga lo más virgen posible. Siempre mantenemos estas tradiciones afrocubanas para mantener así el legado dejado por el africano en Cuba. Como hemos dicho, esta religión llegó a principios de 1565 a 1665 y es sumamente joven fuera de Cuba. Aquí en los Estados Unidos tiene alrededor de unos 50 y pico de años, no más. Y fuera de aquí de los Estados Unidos es más joven todavía. Así que por mucho que quieran saber, siempre hay cosas que ustedes no van a entender. Y no van a saber porque no se la van a explicar. Esta es una gran oportunidad que entrega Osvaldo Sesti, el Tataí Tiraca Batalla Mundo, para conocimiento de todas las personas. De esta manera puede estar en la vía correcta o en el camino correcto para proseguir siendo un buen gangulero. Los mongangas son macutos fuertes, macutos congo, que entrega el gangulero y que pocos lo saben hacer. Muchas veces son puestos en ellos adentro caicoma, hueso, y en otras ocasiones, de acuerdo a la deidad que se trabaje, se va echando lo que necesite. También lleva muchos palos, y si nos ponemos a hablar, viene siendo como una pequeña enganga. Los macutos son importantes, pero no hemos hablado del macuto más importante y mejor que existe, que muchos lo desconocen. En otras ocasiones yo lo he hablado, pero hay muchas personas que son nuevos en la página y no conocen todas estas formas primitivas. Los mejores macutos que existen son los de zurrón. ¿Qué cosa es zurrón? Cuando nace el niño, nace cubierto de una telita que después cortan, y dicen los religiosos en Tambatilanga que el que nace en un zurrón, esa persona tiene mucha suerte. En Cuba, como es un país tan religioso, siempre existe de contrabando los zurrón que roban a otras personas, porque se supone que si el niño nace en zurrón, le entreguen a la madre esa telita que lo ha estado cubriendo al niño. Pero esa telita escogida
y muchas veces vendida por enfermeras. Todo esto es por abajo, como decimos nosotros, del tapete. Esto es muy receloso, esto que estoy hablando, pero es para conocimiento de todos ustedes. O sea, que cuando una persona tenga un macuto de su ron, es un macuto muy bueno que va a estar eh, ayudando a la persona y dándole mucha suerte. Pero esto es difícil de conseguir. En Cuba se consigue. Un pedacito puede costar mucho dinero. Es como algo que se mantiene en secreto o oculto, pero ¿qué pasa? Los macutos son importantes porque llegan la persona a tener tanta afinación con ellos que es parte de ellos también. Y por ninguna razón, lo dejan en la casa. Siempre lo tienen porque con él se sienten protegidos. Los macutos llevan diferentes signos o patipemba y estos signos son parte de la deidad al cual se procesa esta religión. Vemos que hay matares de 7 rayos y sasi sasi, y vemos también una matari de tiembla tierra. Siempre mantenemos en balance a Isasi Sasi y a Tiembla Tierra, uno dueño de la guerra y otro dueño de la paz, para mantener el balance en los macutos o resguardos. Existen, como hemos dicho, muchos tipos de macuto. Un amuleto o macuto hecho de un tarro sellado le pueden llamar en panganga. Si lo hace de tarro de chivo, echarirí. En el entoto Congo, en la tierra conga, en Pangún, los macutos son utilizados hasta en el cuello guindado. Otros ganguleros en Cuba lo utilizan en macuto en un collar de bandera, porque muchos de ellos no se quitan el collar de bandera y andan con él vestido. Según las creencias de las personas, pueden utilizar el macuto o la monganga. Yo tengo una monganga. Como dicen, carajo, dicen mi monganga, dicen son cheche, dicen bacheche. Su cula me encombo, su cula lo ensila. Dice, para que yo, dice, como dicen, cuenda cheche, dicen bacheche. Dice, cuando va piango, piango, dice los cunalombo. Cuando va piango, piango, dicen los finda. Dice, cuando va, dicen piango, piango, dicen boba, dicen con calunga. Dice, yo tengo, como dicen, carajo, mi monganga. Los resguardos pueden ser hechos por las yayi también. No tiene que ser hecho específicamente por el tata o el tataíta. Los mongangas pueden ser hechos por las yayi. Y esto determina de que estos macutos o resguardos son sumamente poderosos para que la persona siempre lo utilice. Muchas veces en Cuba, personas de alto rango que estaban en el gobierno, utilizaban un macuto, un resguardo, porque esto lo iba a proteger de toda la maldad que había a su alrededor, ya que los comunistas tienen mucha maldad.
Dicen cariajo, dice va, dice piango, piango, dice agüe, dice androla, dicen con alombo, dice mamba que urian sila, dice jocuma, dicen talanquera, dice yapacuenda, cheche, dice bacheche, los tataíta iraca, dice batalla mundo, de mundo a praca y acá na funda en quele con una manguaco. Dicen como dice agüe son agüe, dice mañana son mañana. Dice si te apura hijo, dice no, dice cariajo, si te apura, dice no llega. Como dicen los congos, dicen delay. Dicen amigos, dicen de hoy, dicen son enemigos, dicen de lo mañana. Dicen nunca, dicen enseñen cosas, dicen hijo, aprende.